mucha satisfacción, obviamente por la victoria, por la remontada, como decís, por las formas, porque creo que el equipo hizo un gran partido, no merecía el 1-0 en contra, se repuso a la injusticia, a la adversidad y bueno, no cambió la forma de jugar, siguió igual, no entró en el nerviosismo. También, párrafo aparte, la gente ayudó muchísimo en eso, porque jugar de local, con los traspiés que habíamos tenido local y más allá que estábamos en un buen partido, recibir un gol de la forma que recibimos fue fundamental. Siguió apoyando, dio tranquilidad, el equipo siguió jugando, no equivocó los caminos y creo que si me vas a elegir, obviamente, una vez culminado el partido, son las formas que a uno le gusta ganar. Dar vuelta al partido, jugar de la manera que se jugó. Si me vas a elegir, el último no sufrir un tanto, pero bueno, el equipo creó chance, defendió bien, que es importante, y bueno, nos deja bien posicionados de cara al cierre del torneo. Buenas noches. Sí, creo que internamente había esa convicción y aún cuando recibimos el gol, había como una paz en medio de nosotros de saber que a pesar de, obviamente, irnos en el marcador, del buen partido que estábamos jugando, de que ellos marcaran primero, es un golpe que te da, pero el equipo lo asimiló bien, lo sentimos dentro del juego y eso nos permitió, a lo que dice el profe, no errar y equivocar el camino que nos podía llevar a marcar el gol, ir en el empate y poder hacer la remontada. Muy buenas noches, Claudia Hernández, en las voces del fútbol, profesor Baba, Daniel, estamos en directo con los 970. Profe, quisiera que me contara un poquito la idea que tenía para mantener o para tener esos tres volantes de primera línea, con Daniel, con el otro Torres y con Edwin, aunque ellos otros dos tenían como más salidas, se quedó Daniel, pero pues, ¿qué pretendía teniendo en cuenta un Junior hoy un poco satélite? Y para Daniel, pues felicitarlo y que nos hable pues precisamente de ese trabajo como cabeza de área, tratando de sacar el equipo, dándole equilibrio, reencontrando su fútbol. Daniel, felicitaciones. Bien, buenas noches. Sí, la idea básicamente es un poco el esquema, el modelo que a mí me gusta, porque, entre comillas, liberamos de una fase defensiva a los tres delanteros y lo tenemos mucho más fresco para crear y para atacar. Creo que por características lo hicieron bien, ese 4-3 funciona cada vez mejor, me da mucho gusto, trabajamos mucho en esa parte defensiva y obviamente también la parte ofensiva, pero bueno, básicamente es tener a tres delanteros frescos para crear, para hacer goles, que es su función principal. Obviamente que tienen funciones de marca a la hora de presionar y de tapar líneas de pase y demás, pero de repente sí tener esa frescura a la hora que cuando el equipo nuestro, o el equipo rival, mejor dicho, nos lleva contra nuestra propia meta, tener esa descarga para poder hacer transiciones. De repente hoy no se dio por un poco, la característica de los jugadores que trajo Junior eran todo lo contrario, es un equipo que de repente se replegaba muy bien y era muy rápido en salida, y de repente no tuvimos tantos momentos en zona baja. Pero sí, los pocos momentos que se hicieron, el equipo mantuvo el orden, no nos quedaron chances de gol y desde ahí hubieron algunas contragolpes que pudieron darnos una ventaja un poco más amplia en el marcador. Entonces, básicamente un poco eso, lo de esos tres volantes. Buenas noches. Primero, gracias por el reconocimiento y en ello contento obviamente del desempeño del equipo, por personal también. Y en esa función es poder darle ese equilibrio que mencionas. Ese orden no solamente en momentos con balón en los pies, sino también en momentos donde el equipo quizás está volcado al ataque y tenemos ese posicionamiento y se requiere de atacar marcando esos jugadores que tenían descolgados y en ello es importante la comunicación y en ello intentamos ser influyentes y participar aún en el juego de esa manera. Y creo que valoramos demasiado el esfuerzo del equipo, de las coberturas que se pudieron hacer, los repliegues que podíamos hacer aún pasando la línea cuando ellos nos robaban balón e intentaban hacernos daño de contragolpe y eso nos hizo ser fuertes
y seguir estando en partido y seguir generando lo que intentábamos generar de inicio, que era poderles atacar y marcar. Profesor Pablo, buenas noches. Diego Chiribi, de Más Noticias. Profe, vimos versatilidad hoy en la estrategia táctica con un esquema en el primer tiempo, se modificó en el segundo, se clarificó el juego. ¿Lo deja eso pensando para el siguiente partido, de pronto qué modo utilizar? Y para Dani, felicitaciones por el compromiso de hoy. ¿Siente que estaban encontrando su fútbol, su juego, su estado físico? Bien, buenas noches. Sí, el equipo, lo dije cuando vine, el equipo muy versátil en cuanto al modelo, características de los jugadores y sobre todo los esquemas que usaron en los últimos tiempos, ¿no? Lo vi jugando con Peirano 5-3-2, 4-3-1, 4-3-3, 4-1, 4-1, se asemejan y en todo lo hicieron bien. Obviamente que a veces al hacer cambios y al tener de repente no tener un equipo prácticamente entero, como dije en su momento, tratamos de tener jugadores polifuncionales. Pasaron lo de las amarillas, nos obligó o tomé el riesgo de hacer esos cambios porque vi que de repente el planteo muy inteligente del entrenador de ellos era prácticamente defender y contragolpear con jugadores muy rápidos. Entonces queríamos mantener el primer tiempo como hicimos, presionando, jugando arriba, pero sabíamos que de repente las contras iban a ser importantes y tener jugadores limpios. Entonces tuve que trastocar. Después pasó, nos quedamos sin gente en el medio y bueno, utilicé un sistema que ellos lo conocen perfectamente y bueno, pudimos ocupar todo el campo. Pero siempre digo, el esquema táctico no es rígido en el partido, me interesa más el modelo y la característica de ellos y de cómo atacar y cómo defender. Entonces bueno, creo que lo hicieron muy bien, ellos lo conocen, es importante, saben los principios de cada esquema y eso me deja tranquilo. Pudimos utilizar de repente un jugador como López, que entró de punta, de extremo, en el lateral. Entonces, bueno, habla mucho, no solo de la versatilidad que tuve que tener yo para adaptarme al juego, sino la versatilidad y la característica de los jugadores, que es importante a la hora de conformar un banco solamente con 7 jugadores. La verdad que agradezco la verdad, pero creo que también la versatilidad que tienen ellos lo dejan tranquilo ahora a la hora de hacer cambios, y tanto en el esquema como en el 11. O lo de Alexis. O lo de Alexis. También es un cambio de paso. Sí, claro, cuando desarmamos el tren en el medio, dejamos a Alexis de típico enganche hasta que se cansó, después bajó Hugo ahí, pero bueno, eso es lo bueno que tiene el plantel, que conocen el sistema, ellos saben que hay principios sobre todo para defender. Para atacar ellos saben que tienen que ocupar los 5 carriles, diferentes alturas, y después dejar un poco la creatividad que tienen ellos a la hora de crear y definir. Pero sí, defensivamente saben los principios perfectamente, dónde vienen las ayudas, cuando jugamos con 3, cuando jugamos con 2, y bueno, eso le da mucha tranquilidad a uno como entrenador. Buenas noches, nuevamente gracias por el reconocimiento y creo que hoy en día pues me siento así, siento que estoy en condiciones y en la capacidad de poder aportarle al equipo en esta oportunidad desde dentro. En otras oportunidades creo que la vida y el recorrido en el fútbol, entiendo que no solamente puedes aportar desde adentro, aun cuando no estás en esas condiciones, pues tener la oportunidad de estar dentro de un plantel y aportarle desde el lugar que te corresponde en ese momento. Hoy, gracias a Dios, creo que estoy en esas condiciones y el trabajo también ha hecho que podamos estar así. Entonces, la unidad y el equipo hace que esa confianza pueda estar y que podamos estar aportando hoy en día desde dentro de la cancha. Buenas noches, profesor Jorge. Para Daniel, Miguel marca la pregunta para el profesor. Ya nos estaba explicando las razones de los cambios, de las tarjetas amarillas, de lo que pensó para el segundo tiempo, pero quisiera preguntarle por un caso puntual, el de Eduardo López. Lo incluyó en una posición, lo cambió de posición también cuando obviamente fue desarrollando un partido. Es un jugador que ha sido criticado por la hinchada, es un jugador que ha tenido alguna resistencia. ¿Cómo manejar ese tipo de cambios también estructurales? Manejar el ánimo, manejar la mentalidad del jugador para que haya funcionado bien y que hoy lo hayan aplaudido tanto. Gracias. Bien, no, yo obviamente que lo primero que le dije a todos cuando llegué, que estaban todos en la misma, empiezan todos de cero y tienen todas las mismas condiciones, chico, grande, mediano, el que esté más excluido como el capitán y titular.
Y bueno, creo que todos lo hicieron, todos, te soy sincero, están todos subidos al banco, pero él noté como que, digamos, dio una linda oportunidad, la aprovechó, se le dio la chance, cada vez, por más que no se vieran los resultados de locales, entró con Chico muy bien, entró en Collanero muy bien y bueno, se ganó un lugar. Y un poco apelar a la comunicación, que es importante, porque bueno, obviamente uno conoce, uno trata cuando tuvo la posibilidad de ir, de ver todo, de ver características de jugadores, dónde jugó, preguntarle, pero bueno, cuando vieron que estaba Perlaza acalambrado, vimos qué posición puede hacer y bueno, Marmo, Dani, Hugo, es un jugador que bueno, están en el banco mismo, los jugadores que están en el banco estaban muy comprometidos, todos, y no, él jugó ahí. Y eso es conocimiento, comunicación, y es una ayuda que cuando uno tiene información, la información es poder, y cuando uno tiene información puede tomar mejores decisiones. Entonces, bueno, un poco que él aprovechó esa oportunidad y los compañeros de repente me hicieron tener una información extra a la que yo tenía, si bien más o menos yo sabía, porque le pregunté a todos diferentes posiciones que habían jugado, sabía, pero el convencimiento que tuvieron ellos ahora, no, jugó. Y a veces cuando le dice la cosa convencido, uno escucha y tiene información y te repito, cuando uno tiene información puede tomar mejores decisiones. Profesor Jorge Baba, buenas noches. Aquí arriba Carlos Villamil de eSports, también un saludo para Daniel. Profe, para usted, la pregunta puntual es, ¿qué cambió en Santa Fe que no viene consiguiendo resultados al que tiene ya 2 victorias consecutivas? Y para Daniel, en una rueda de prensa tuvimos la posibilidad de hablar con Hugo Rodallega, dijo que habían tenido una reunión y que habían limado con esas perezas que han conversado entre ustedes, para que nos cuente un poco si ha cambiado ese ambiente, que ya nos ha mencionado Rodallega en alguna oportunidad. Gracias. Bien, obviamente sin duda es un bálsamo la victoria del otro día, dio tranquilidad para seguir trabajando como veníamos, porque a veces por más que uno está convencido, ellos estaban convencidos, trabajaban de la mejor manera, veíamos muchas mejoras, muchas fases de juego, porque ellos saben bien que cuando les tengo que decir que no, si hay un error o falencia se lo voy a marcar, como se le ha marcado, pero más allá venían los resultados adversos y mi obligación era marcarle a ellos y estar ahí como testigo de que había mejoras. Lo que pasa es que a veces las mejoras no son suficientes porque o por el rival juega o porque tenés un mal día o porque la pelota no entra y bueno, basado en esa tranquilidad. Pero obviamente que el otro día fue un bálsamo ganar, el equipo ya hoy se notó mucho más tranquilo, sí con ese nervio que tiene que tener, sí con esa ansiedad, no con esa ansiedad, no, perdón, con ese vértigo que ir a buscar el partido, con esa necesidad de ser protagonista, sí me gustó, pero se sacó una mochila de arriba, porque bueno, veníamos haciendo bien las cosas y no se nos daba. Y creo que fue importante para hoy, porque bueno, ese bálsamo del otro día dio hoy que de repente a una situación adversa, injusta, tuvimos que revertirla y no nos equivocamos caminos, hubo tranquilidad, hubo contagio, hubo coacción con la gente, que es importantísimo, y el equipo siguió jugando como si nada. Entonces eso me dejó muy contento y creo que es importantísimo. Buenas noches. La verdad es que cuando hay adversidades puedes generarse una duda, un entorno que a veces no es favorable, pero en ello nos enfocamos, en saber que lo principal era la unión desde adentro, desde el vestuario, generar ese buen ambiente desde el vestuario, tener la fe, creer y tener la convicción tanto en lo que somos como en lo que el cuerpo técnico nos transmite que podemos llegar a hacer o podemos llegar a conseguir. Y desde ahí empezaba. Ahora, hoy sí que es cierto que tenemos que valorar no solamente el ambiente que nosotros habíamos podido generar desde adentro, sino el ambiente que se refiere el profe que pudimos encontrar en el estadio desde el inicio, desde nuestra llegada, desde que empezó, aún más cuando recibimos el gol. El ambiente fue muy bueno y favorable para nosotros. Y eso hizo que pudiéramos marchar, aguantar y al final remontar la adversidad que teníamos el día de hoy. Y eso es para valorar. Quiero resaltarlo en esta oportunidad y hacer mención a ello. Y creo que esa unidad y girar todos para el mismo lado hace
que Santa Fe sea mucho más fuerte aquí en el local. Creo que ustedes lo percibieron el día de hoy, lo pudieron notar, es claro, ambiente diferente y asimismo el resultado es completamente diferente. Entonces quería resaltarlo y hacer mención en él. Profesor Jorge, todo mucho gusto, Mauricio Arevalo de Centro Esteres Aboya Boyacá, el grupo de Rafael Linares en Medellín. Profesor, están cerca de una clasificación, hoy terminan el ciclo de todos los profesores acá en el Campín, les quedan 2 exámenes de visitante, ante Cali, ante Alianza. Esa expectativa de mantener, por favor, esa nómina tipo, ¿cómo la van a tener en estas 2 fechas que faltan para poder mantenerse, como lo venía haciendo, y poder lograr la clasificación? Muchas gracias. Bien, bien. Ahora nos enfocamos en el partido de Cali, que es vital, y bueno, seguir, hacer una semana como hicimos esta última, una semana larga que nos viene bien para poder reafirmar cosas, para trabajar. Vemos que los muchachos, el equipo funciona más cuando no se excusa, pero digamos, cada vez que una semana larga, el equipo funcionó mejor, hubo tiempo de trabajo, de conocimiento. Trataremos de aprovecharla porque, bueno, primero enfocarse para asegurar. Es un campeonato muy apretado donde hoy ganamos y estamos a un partido de la punta y perdés si estás a un partido que te agarre el 10º. Entonces hay que asegurarlo de lo que está en nuestras manos y después ver más adelante a ver si podemos de repente economizar energía y demás, pero bueno, va a ser todo muy apretado. Ojalá se dé que podamos calificar antes, pero bueno, si no toca estar hasta lo último batallando, vamos a estar, pero bueno, ahora toca descansar mañana y hacer una buena semana a partir del lunes para viajar a Cali, que va a ser un partido muy difícil y bueno, tratar de ahí sí nosotros asegurar la clasificación y ver con otros ojos la última fecha.